Ok, qué gozo estar un domingo más aquí reunidos para conocer más de la palabra del Señor. Y les recuerdo mi nombre para quienes, si son como yo, se les olvidan mucho los nombres, o al menos ponemos luego de pretexto eso. Soy Julio Díaz y soy uno de los 3 pastores de Doxa Iglesia Cristiana. Y qué gusto que estés aquí. Espero que te puedas sentir consolado por el mensaje que vamos a ver el día de hoy, y también que te puedas sentir confrontado con él, que no eches en saco roto lo que podamos escuchar de la palabra del Señor. Les recuerdo, es un sermón que hemos llevado este estilo durante estos 3 últimos domingos, el cual es de alguna manera temático, por lo que vemos luego muchos pasajes. Entonces, recuerda anotar, recuerda tomar nota de lo que estamos diciendo y de las citas para que podamos incluso luego platicar en los grupos comunitarios. Y finalizamos el día de hoy con esta miniserie donde hemos estado hablando de los pactos, de la teología del pacto. Entonces vamos, antes de comenzar, a poner este tiempo en manos del Señor. Acompáñenme a orar. Amado Padre, gracias te damos por esta hermosa mañana. Padre, en la que nos reunimos para escuchar de tu poderosa palabra. Tu poderosa palabra que ha quebrantado nuestros corazones, que ha transformado nuestras vidas, y que es el deseo que si alguien en este lugar todavía no ha sido transformado, que el Espíritu Santo lo convenza de esa condición pecaminosa en la cual está. Padre, ayúdame a exponer tu palabra sin agregarle o quitarle nada, y que podamos hacerlo, escuchar de tu palabra con un corazón abierto. Gracias, Señor, por esta mañana, por este tiempo. En Cristo Jesús. Amén. Como hemos estado viendo con respecto a la teología del pacto, que ve la estructura primaria de la revelación bíblica a través de esta forma, como un pacto, y es la forma en la que se resuelve toda la historia de la redención. Por lo tanto, es una manera también incluso de leer la Biblia, ya que trata de explicar esta gran historia, esta trama que podemos ver en las Escrituras, la cual se muestra como una integridad, una unidad que presenta el mensaje de salvación por la fe en Jesucristo. Por lo tanto, esta teología del pacto resume esta enseñanza bíblica, por lo que es una manera sumamente cristocéntrica de ver la Escritura. Porque vemos en el Antiguo Testamento a la promesa de Jesucristo, y en el Nuevo Testamento ese cumplimiento en Jesús. Y hace 15 días comenzamos con el pacto de redención, donde vimos que es el acuerdo de las 3 personas de la Trinidad, conocido como el pacto intratrinitario, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, donde desde la eternidad planearon realizar la obra de salvación sobre el ser humano. Eso lo veíamos hace 15 días. La semana pasada veíamos el pacto de obras, donde lo definíamos como Dios, habiendo creado al hombre a su imagen y semejanza, en conocimiento, rectitud e inocencia, entró en un pacto, un pacto de vida con él sobre la condición de una obediencia perfecta, prohibiéndole comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, bajo pena de muerte. Donde veíamos como pasaje principal Génesis 2, 4, 17, donde Dios crea al hombre, le da un propósito al hombre y le da un mandato al hombre. Y este mandato era claro: de comer de todo árbol que el Señor había creado, excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Este es el pacto que el Creador hace con su criatura.
Tú puedes comer de todo árbol, le dijo básicamente, pero excepto de este no lo puedes hacer. Sabemos qué sucedió. Desobedece y entra el pecado al ser humano. Entra la muerte también. Y para entrar a nuestro pacto del día de hoy, el cual es el pacto de gracia, tenemos que ver, tenemos que definir de manera general qué es la gracia, porque incluso es parte del título, ¿no? Es parte del título, porque debemos de recordar que la palabra gracia se emplea en las Escrituras en 3 sentidos de manera general. Y cada uno de estos sentidos se encuentra reflejado en este pacto de gracia. 1. El primero, para denotar un amor inmerecido por gracia, ¿no? Esto es un amor ejercido hacia los inmerecedores del mismo. Los que recibimos ese amor, lo recibimos de gracia, ya que se originó en el misterioso amor de Dios para con los pecadores que merecían ¿qué? Solo la ira y maldición por lo que es de gracia. Para denotar cualquier favor inmerecido, especialmente bendiciones espirituales. Y en el pacto se refleja porque promete la salvación no bajo la condición de obras, ni de nada meritorio de nuestra parte, sino como un don inmerecido. Y en tercer lugar, la palabra gracia muestra frecuentemente la influencia sobrenatural del Espíritu Santo en beneficios que quedan asegurados y son aplicados por su influencia, una influencia sobrenatural que nos es concedida como un don inmerecido. En esos 3 sentidos es como podemos entender esta gracia. Ahora vayamos al pasaje, en el pasaje que vamos a estar en la mañana de hoy. Es el libro de los Hebreos, por favor, capítulo 8. El libro de los Hebreos, capítulo 8, versículos 6 al 13, por favor. Hebreos 8, versículos 6 al 13. Si no traes Biblia, va a aparecer en sus pantallas, pero reitero, sería recomendable que apuntes los pasajes o este pasaje principal en el que estaremos. Dice así: pero ahora Jesús ha obtenido un ministerio tanto mejor, por cuanto Él es también el mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Pues si aquel primer pacto hubiera sido sin defecto, no se hubiera buscado lugar para el segundo. Porque reprochándolos, Él dice: miren que vienen días, dice el Señor, en que estableceré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Porque no permanecieron en mi pacto y no me desentendí de ellos, dice el Señor. Porque este es el pacto que yo haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y las escribiré sobre sus corazones. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y ninguno de ellos enseñará a su conciudadano, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, pues tendré misericordia de sus iniquidades y nunca más me acordaré de sus pecados. Cuando Dios dijo un nuevo pacto, hizo anticuado al primero, y lo que se hace anticuado y envejece está próximo a desaparecer. Y esto nos lleva al título del sermón, el cual simplemente lo he titulado como Pacto de Gracia. Pacto de Gracia. El argumento es el acuerdo entre Dios y los pecadores elegidos, en el cual Dios promete la vida eterna con la condición de la fe personal y exclusiva en
Jesucristo. Lo repito por si lo estás anotando, es el argumento, es el acuerdo entre Dios y los pecadores elegidos, en el cual Dios promete la vida eterna con la condición de la fe personal y exclusiva en Jesucristo. Y he decidido dividir este sermón en 3 puntos. Primer punto, viejo pacto versus nuevo pacto, la promesa del pacto, y número 3, los receptores del pacto. Número 1, viejo pacto versus nuevo pacto. Así que veamos el punto número 1. Déjame comentarte brevemente sobre este libro de los Hebreos, del cual no sabemos quién fue su autor. El escritor de Hebreos utiliza el Antiguo Testamento para probar que Jesús fue el Mesías prometido, donde explica que todos los sacrificios del Antiguo Testamento de alguna manera nos llevan a la muerte de Jesús porque lo reflejan. O por ejemplo, también muestra la supremacía de Jesús en cuanto al sacerdocio, pues los sacerdotes tenían que constantemente estar sacrificando corderos por los pecados de Israel, donde ahora solo bastó con el sacrificio del Cordero de Dios para perdón de nuestros pecados. ¿Quién es? Jesucristo. Por lo que muestra claramente esa superioridad de Jesús como mediador al santuario y a los sacrificios del viejo pacto establecidos en la ley dada a Moisés. Además que de manera general nos habla de este triple oficio que comentábamos en el primer pacto, que es profeta, Jesús como sacerdote y Jesús como rey. Nuevamente, fíjense lo que dice Hebreos 8, 6 al 7, que es este primer punto. Pero ahora Jesús ha obtenido un ministerio tanto mejor, por cuanto Él es también el mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Pues si aquel primer pacto hubiera sido sin defecto, no se hubiera buscado lugar para el segundo. Y entonces pareciera que lo que dice sobre este pacto, del pacto anterior, no era tan bueno como lo es el nuevo. Así, si lo leemos una lectura rápida, ¿no? Lo que nos podría llevar a pensar de primera mano que entonces Dios se equivocó. Dios se equivocó porque pues tiene que estar corrigiendo, ¿no? Pero entonces, o sea que tuvo que corregir. ¿Por qué no mejor hizo este nuevo pacto desde un principio? ¿Está tapando Dios un hueco? No, ninguna de estas opciones. Porque recuerda que no podemos separar estos pactos que hemos visto, ¿cuáles? El de redención, el de obras y hoy pacto de gracia, por lo que debes de recordar que la revelación de Dios, su plan de redención a través de pactos, se desarrolla a través de la historia, la cual se conoce como una revelación progresiva, es decir, a través del tiempo se va revelando. No es que esté tapando un hueco, simplemente es una mayor plenitud o una mayor revelación. Por lo que no intenta corregir lo que sucedió antes, sino que expande el contenido del pacto y la información que Dios revela en términos de su relación con su pueblo elegido. El autor de Hebreos está tomando lo que Moisés recibió en su momento como nueva revelación. O sea, para Moisés en su momento esto fue una nueva revelación. Y ahora, desde el punto de vista del escritor de Hebreos, es una antigua revelación de Dios que se encontraba en la ley y la comunicó al pueblo. Fíjate lo que dice el versículo 4 y 5 de ese mismo capítulo. Vámonos unos versículos atrás, de ahí de Hebreos. Así que si él estuviera sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que es
copia y sombra de las cosas celestiales. Es decir, era una sombra de lo que próximamente venía, tal como Moisés fue advertido por Dios cuando estaba a punto de erigir el tabernáculo. Pues dice él: haz todas las cosas conforme al modelo que te fue mostrado en el monte. Por lo que también podemos ver aquí que Moisés representa al pueblo ante Dios, intercediendo por ellos cuando pecaban, que es lo que hace Cristo con nosotros y de lo que está hablando nuestro pasaje. Por lo que podemos ver esas mejores promesas en un sentido como promesas completas, ¿sí? Por lo que en el segundo pacto este segundo pacto es una adición al primero. No lo anula, no anula el primer pacto, simplemente se adiciona a él. Y que lo que dice el verso 7 va en el mismo sentido. Hubiera sido sin defecto. O sea, ¿Dios se equivocó? No. Y aquí algunas traducciones, el sin defecto significa como perfecto, que va en sintonía a lo que ya comenté. Pues en términos bíblicos, perfecto significa totalmente completo. Totalmente completo, y que el autor a los hebreos ha dejado claro. Esto en los versículos del capítulo 7, 11 al 28 y del capítulo 8, 1 al 5. Que esto se debía en parte a lo inadecuado y de manera específica del sacerdocio del antiguo pacto relacionado con ese culto en el Antiguo Testamento. Bien, veíamos la semana pasada cómo Dios entró en un pacto de vida con el hombre sobre la condición de una obediencia perfecta, prohibiéndole comer del árbol del conocimiento del bien y del mal bajo la pena de muerte. Y entonces esto nos puede llevar a la pregunta: ¿qué pasa con todos aquellos que provenimos de Adán y simplemente estamos incapacitados para cumplir ese pacto de obras? ¿Qué pasa entonces con todos aquellos que están entre Adán y Cristo? Pues aparentemente todavía no llegaba la gracia de Cristo. Básicamente, desde ese momento inicia el pacto de gracia, desde el Génesis, después de la caída, después de Adán, pero que se completa en Cristo. Vamos a irlo viendo un poco más adelante, vamos a ir aclarando esto. Porque ¿acaso Dios no sabía que el ser humano era incapaz de cumplir la ley? ¿De que la íbamos a romper? Ahora, si te das cuenta, en el pacto anterior, pacto de obras, Dios no le preguntó a Adán. Simplemente tomó la iniciativa y lo hizo. En el pacto de gracia es lo mismo. No nos pregunta como humanidad si nos parece bien. Oye, ¿les parece bien que hagamos un pacto? No va a traer letras chiquitas, ¿qué te parece? O revisa el pacto y ya si estás de acuerdo lo hacemos. No nos preguntó, lo toma el Señor como iniciativa. Simplemente Él promete y da la condición, como está plasmado en la idea principal del día de hoy, que dice así: es el acuerdo entre Dios y los pecadores elegidos, en el cual Dios promete la vida eterna con la condición de la fe personal y exclusiva en Jesucristo. Él hace este pacto por iniciativa. Y así como el viejo pacto fue concertado entre Dios y los hebreos, actuando Moisés como mediador, así el nuevo pacto es comúnmente expuesto en la Biblia como concertado entre Dios y su pueblo, actuando Cristo como mediador. Por ello se le llama a Él, es decir, a Cristo, el mediador de un mejor pacto basado en mejores promesas.
Hasta aquí este primer punto. Punto número 1. Vamos al punto número 2. La promesa del pacto. Versículos 8 al 9. Vamos a leerlos. Hebreos 8, 8 al 9. Porque reprochándolos, él dice: miren que vienen días, dice el Señor, en que estableceré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Ahora, el autor de Hebreos está tomando una fracción ¿de qué libro? De Jeremías. Jeremías específicamente 31, versículos 31 al 34. Lo inserta en la argumentación que está dando para fortalecer de lo que está hablando, de este nuevo pacto. Menciona los beneficios y que esto ya se ha cumplido. Ahora, es difícil el versículo 8, porque en nuestras Biblias dice, porque reprochándolos. O sea, como un reproche, ¿no? Para referirse a las personas, pero también esto como encontrando defectos en el antiguo pacto. Se puede entender como encontrando defectos en el antiguo pacto, donde el versículo anterior reforzaría esto último de encontrando defectos en el antiguo pacto. Significado de que el primer pacto no era completo. Acuérdense, no era de un error que estaba Dios tapando ese error, sino simplemente completo, completándolo. Y concuerda también con el comentario final del autor de Hebreos en este capítulo, en el versículo 13. Pero bueno, el argumento enfatiza la naturaleza defectuosa del antiguo pacto o incompleto. Ahora, sabemos que las personas en el Antiguo Testamento tenían o no perdón de pecados. Sí lo tenían, ¿no? Tenían perdón de pecados. Ese perdón se simbolizaba y caracterizaba ¿en dónde? En fiestas, en el sistema de sacrificios, en el día de la expiación. Y ese día de la expiación era un evento anual y tenía que repetirse cada año, cada año. Del mismo modo, los sacrificios y ofrendas tenían que realizarse una y otra vez. Pero el nuevo pacto, el sacrificio se hace de una vez por todas, una vez y para siempre. Y así la remisión de los pecados del pueblo de Dios se realiza una vez. No hay más, no hay que estar haciendo más sacrificios. Por eso Cristo solo murió una vez y fue suficiente. Posteriormente se da la razón de este cambio de ordenamiento, de orden o amplitud. El pueblo que salió de Egipto no se mantuvo fiel al pacto de Dios. Recuerda que podemos ver en algunos pactos específicos que de alguna manera muestran aspectos tanto del pacto de obras como del pacto de gracia. Y este es un pacto específico, el pacto que hizo Dios con Moisés. Porque si bien tenía toda una reglamentación en el Antiguo Testamento, tenían que dirigir su mirada ¿hacia dónde? Hacia el Salvador, hacia el futuro. La reglamentación no lo salvaba. Tenían que asumir su condición pecaminosa y llevar su mirada hacia el Salvador prometido. Por lo tanto, se llega a la conclusión o llegamos a la conclusión de que el pacto de gracia se encuentra tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, como un solo pacto en dos administraciones. Significa que creemos que el pacto de gracia comenzó a funcionar inmediatamente después de la caída de Adán en pecado y no dejará de funcionar sino hasta la segunda venida
de Cristo en gloria. Entonces, tenemos esta primera administración del pacto de gracia en el Antiguo Testamento, tenemos una segunda administración en el Nuevo Testamento con la venida de Jesucristo y finalizará en la segunda venida de Cristo. Por lo que cuando hablamos de dos administraciones, nos referimos a que este único pacto nos ha sido manifestado en distintas maneras, en distintos momentos de la historia. La manera en que la gente del Antiguo Testamento vivió el pacto de gracia es bastante diferente a la manera en que los cristianos de hoy en día lo vivimos. Mira cómo describe la Confesión de Fe de Westminster en el capítulo 7, que nos habla del pacto de Dios con el hombre en el punto 5. Va a aparecer en sus pantallas. Este pacto era ministrado o administrado de un modo diferente en el tiempo de la ley y en el del evangelio. Bajo la ley se ministraba por promesas, profecías, sacrificios, la circuncisión, el cordero pascual y otros tipos y ordenanzas entregados al pueblo judío. Todo lo cual señalaba de antemano al Cristo que había de venir y eran suficientes y eficaces en aquel tiempo por la operación del Espíritu Santo para instruir y edificar a los elegidos en fe en el Mesías prometido, por quien tenían plena remisión de pecado y salvación eterna. A este pacto se le llama el Antiguo Testamento. Por lo tanto, hay un solo pacto de gracia. Funcionó bajo dos administraciones en ese sentido, ¿no? En lo que acabamos de explicar. Por lo tanto, recuerda nuestra idea principal, ¿cuál es? El pacto de gracia es el acuerdo entre Dios y los pecadores elegidos en el cual Dios promete la vida eterna con la condición de la fe personal y exclusiva en Jesucristo. Y es necesario mencionar algo que no lo refleja nuestro pasaje, pero que esta definición se encuentra ahí incluido. Es esta parte de pecadores elegidos. Este esquema de la redención tiene una referencia especial en aquellos que son dados por el Padre al Hijo. Por lo que Jesús mismo dijo en Juan 6:37, no va a aparecer en sus pantallas intencionalmente, Juan 6:37, todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que viene a mí, de ningún modo lo echaré fuera. Y es a ellos a quien se ha prometido Dios darles su espíritu para que crean, y solo a ellos les pertenecen todas las promesas hechas a los creyentes. Ahora, en este sentido, Charles Hodge dice lo siguiente: el pacto de gracia está concertado con todos los hombres. El pecado de los que oyen el evangelio es que rehúsan aceptar este pacto y que por ello se sitúan fuera de su ámbito. ¿Qué condición se rehúsan a pecar? De decir que Jesús pagó por sus pecados. Que a lo mejor dicen, yo no necesito un Jesús, yo puedo hacer las cosas por mis fuerzas. Yo no necesito de un Dios que se acerca al hombre. Yo puedo hacerlo, yo puedo corregirme a mí mismo. Decirlo de otra manera sería que unos son, o todos son invitados y otros están dentro del pacto, porque unos responden a la invitación. Y hasta aquí llevamos 2 puntos. Punto número 1, viejo pacto versus nuevo pacto. Punto número 2, la promesa del pacto. Así que vayamos a nuestro tercer y último punto. Punto número 3, la relación con Dios a través
del pacto, la relación con Dios a través del pacto. Versículo 10 dice así: porque este es el pacto que yo haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y las escribiré sobre sus corazones. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y ninguno de ellos enseñará a su conciudadano, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce al Señor. Porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Pues tendré misericordia de sus iniquidades, y nunca más me acordaré de sus pecados. Por último, estos versículos describen algunos detalles de este nuevo pacto. Se pondrán las leyes de Dios en las mentes y los corazones de su pueblo, de aquellos que han sido apartados y que se van injertando a este único pueblo, que no es solamente Israel. Esto lo describe un poco el apóstol Pablo a los Efesios. Vamos a leerlo. Capítulo 2, versículos 11 al 16, va a aparecer en sus pantallas. Dice así, Efesios 2, versículos 11 al 16. Por lo tanto, recuerden ustedes los gentiles de nacimiento, los que son llamados incircuncisos, por aquellos que se llaman de la circuncisión, la cual se hace en el cuerpo por mano humana. Recuerden que en ese entonces ustedes estaban separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, a ustedes que antes estaban lejos, Dios los ha acercado mediante la sangre de Cristo. Esto es maravilloso. O sea, Dios te ha acercado, Dios tomó la iniciativa y te ha limpiado mediante su vida y su sangre. Porque Cristo es nuestra paz de los dos pueblos, ha hecho uno solo, derribando mediante su sacrificio el muro de enemistad que nos separaba. Pues anuló la ley con sus mandamientos y requisitos. Esto lo hizo para crear en sí mismo de los dos pueblos una nueva humanidad al hacer la paz, para reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo mediante la cruz, por lo que dio muerte a la enemistad. Y no solo una muerte de enemistad entre dos pueblos, entre los judíos y el resto, sino también esa enemistad que había entre el ser humano y Dios. Sin embargo, no porque diga esto que anula la ley, no quiere decir que no tengamos una ley que debamos de respetar o seguir, porque Cristo cumplió completamente la ley. Incluso dijo, Él no vino a abolir la ley a los profetas, sino para cumplirlos. Por tanto, elogió a quienes guardaban los mandamientos. Jesús hizo que la vida moral dejara de consistir en acciones externas y pasara a ser una condición interna del corazón humano. Y lo hacemos en respuesta al amor que Él nos ha otorgado. Por lo que tienes que recordar que cuando la humanidad no pudo mantener el pacto de obras representado en Adán, Dios en su gracia hizo un nuevo pacto basado en gracia, donde los términos del pacto de obras no se abandonaron o se anularon y dijo, ay, salió mal esto, ¿no? Yo pensé que Adán sí podía, pero salió mal, entonces borrón y cuenta nueva. No, simplemente Jesús vino y cumplió con ese pacto. Se cumplieron en Cristo. Nuestra salvación se lleva a cabo en última instancia por el cumplimiento del pacto de obras. Se incluye el pacto de obras. Esto se logra mediante ese segundo Adán, Cristo.
por su perfecta y personal obediencia, cumple con los requisitos del pacto de obras. Y ese cumplimiento es algo hermoso también, se nos imputa, se nos otorga a nosotros a través de esa muerte sustitutoria de Cristo en la cruz. Ya no te ve a ti. Ya no ve esa condición de maldad que hay en nuestros corazones. Porque si nos siguiera viendo de esa manera, no estaríamos cerca de Él. Se nos otorga por Cristo, en gracia. Nosotros no éramos capaces de hacerlo por nuestras propias fuerzas. Y lo hermoso del pacto de gracia es que Dios acepta la obediencia personal de Cristo como ese sustituto de nuestra obediencia personal. Así que Cristo pagó por nosotros. Por eso hemos mencionado que es nuestro fiador y que nos da la garantía del Espíritu para tener confianza en Él. Segunda de Corintios 1:22 dice, quien también nos selló y nos dio el Espíritu en nuestro corazón como garantía. Como garantía. Es hermoso esto, como Dios toma la iniciativa, hace un plan. Incluso Jesucristo se hace hombre, crece en el planeta, es golpeado, es humillado y llega a la cruz para pagar nuestros pecados, para pagar tu pecado y para pagar mi pecado. En el versículo 11 de nuestro pasaje, todos los que estén en el pacto conocerán al Señor. Esto va en dos vías. Por un lado, que todos sus hijos tenemos acceso al conocimiento de Dios y no estaba esta situación, o decirlo así, cortaba esta situación restrictiva del Antiguo Testamento, de que solo algunos tenían acceso, por decirlo así, al templo o a la palabra de Dios, los cuales eran los profetas y sacerdotes. Pero ahora tenemos el Espíritu, si te has arrepentido, claro, y Él es el que nos da ese conocimiento donde no nos gloriamos unos sobre otros, porque Dios lo ha hecho en gracia. Versículo 12. Imagínate lo que había en la mente de un judío. Cada año presenciaba ese sacrificio anual donde el sacerdote pasaba al lugar santísimo en el templo, y ahora tenemos la garantía del sacrificio perfecto. Y donde ya no hay un templo, o sí lo hay, eres tú el templo del Espíritu. Que eso nos debería de llevar a reflexionar en cómo estamos llevando nuestra vida. El Señor está presenciando lo que haces, lo que dices, lo que pensamos todo el tiempo. No podemos escaparnos, no podemos escondernos. Tenemos esa garantía perfecta del sacrificio de Jesús. Hebreos 10 al 13, más adelante, dice así: y en virtud de esa voluntad somos santificados mediante el sacrificio del cuerpo de Jesucristo, ofrecido una vez y para siempre. Todo sacerdote celebra el culto día tras día, ofreciendo repetidas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero este sacerdote, después de ofrecer por los pecados un solo sacrificio para siempre, se sentó a la derecha de Dios, en espera de que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Estamos en espera de la segunda venida y nos gozamos por ello. Hasta aquí el punto número 3, la relación con Dios a través del pacto. Ahora, para ir cerrando, la condición del pacto de gracia
es la fe en Cristo, por lo que esta es a fin de participar en los beneficios de ese pacto. Tenemos que confiar en el Señor Jesucristo, como el Hijo de Dios que murió y resucitó para pagar nuestros pecados y restablecer la relación rota con Dios Padre. Si tú te arrepientes y confías en Cristo, sea así como ese viejo pacto para un nuevo pacto. Tú pasas de una condición de un antiguo hombre a una nueva criatura, como lo dice Pablo en 2 Corintios 5. Pero el Evangelio no solamente es para aquellos que nunca lo han escuchado, es para nosotros que ya hemos creído en Él y nos da paz y nos da tranquilidad y nos da confianza en el día a día, entre esa problemática que podamos estar viviendo, entre esa situación económica que podamos estar viviendo, entre adicciones incluso que podamos estar teniendo. El Señor es suficiente. Y tenemos que arrepentirnos de lo que estamos haciendo que no le da honor y gloria a Él. El viejo hombre se ha ido y lo nuevo ha llegado. Cada persona comenzamos como un pecador por dentro y en esa condición no seguimos a Dios ni hacemos lo que Él demanda. Somos esclavos del pecado y no podemos cambiar por nuestras fuerzas, por nuestro esfuerzo. Pero cuando Dios te transforma y me transforma en una nueva creación, nos da libertad del pecado y nos da vida y somos totalmente nuevos ya que hemos sido justificados en Cristo. Si bien todavía pecamos, pero podemos y tenemos la oportunidad de acercarnos al Señor en arrepentimiento y confesar nuestro pecado, para vivir conforme a lo que nos pide el Señor, en respuesta a su amor. Leamos 2 Corintios 5, 17 al 21. 2 Corintios 5, 17 al 21. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, ahora han sido hechas nuevas. Y todo esto procede de Dios, quien nos reconcilió con Él mismo por medio de Cristo y nos dio ministerio de la reconciliación. Es decir, que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo con Él mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones, y nos ha encomendado a nosotros la palabra de reconciliación. Por tanto, somos embajadores de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros. En nombre de Cristo les rogamos, reconcíliense con Dios. Al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en Él. Nos ha reconciliado y ahora tenemos el privilegio y la oportunidad de participar en el plan compartiendo el Evangelio como embajadores de Cristo. Y más aún cuando no sabemos quiénes son únicamente invitados de estos que van a estar participando de su gracia. Tenemos que compartirle el Evangelio a todos. El Dios del pacto actúa en el tiempo, no se encuentra alejado y tiene una historia de relación con su pueblo y contigo. Versículo final, 13. Cuando Dios dijo un nuevo pacto, hizo anticuado el primero, y lo que se hace anticuado y envejece está próximo a desaparecer. El pacto de gracia es el acuerdo entre Dios y los pecadores elegidos, en el cual Dios promete la vida eterna con la condición de la fe personal y exclusiva en Jesucristo. Ponte de pie y vamos a orar.